Bueno, buenos días, ¿qué tal? Un día más aquí en mi live de los fines de semana. Eh, yo creo que voy a cumplir 4 semanas, sería un mes. Y bueno, iba a tener una charlita con alguien que amo muchísimo, pero bueno, va a quedar capaz que para la semana que viene. Pero bueno, como dije, la idea es poder ir compartiendo, aunque sea desde mí, y todo es por algo o para algo. Entonces, quizás me gustaría eh, conversar un poquito hoy de lo que hago habitualmente. Justo estaba escuchando un poquito de Hábitos Atómicos porque una amiga lo estaba leyendo y es un libro que es tan popular cada vez que iba a algún lado, ¿no? Al parque, al avión, a algún lugar, a una sala de espera, veía que había gente leyendo este libro. Fue como el boom, ¿no? Y luego también, me acuerdo, en su momento había sido El poder de la hora de Eckhart Tolle, que es un librazo de cabecera, ¿no? Que todos lo deberíamos tener. Pero bueno, justo escuchando un poquito de esto, leí la primera parte nomás. Escuché en realidad, pues lo empecé a escuchar con audiolibro mientras caminaba acá por el mar, que lo tengo a una cuadra. Qué bendición. Y bueno, y yo pensaba y digo, ¿qué cosas hago habitualmente, ¿no? Que ya para mí también son costumbre, digo, ¿no? O sea, que no es algo que la tengo que pensar, que lo tengo que sostener o implica algún tipo de esfuerzo. Y dije, wow, estas cosas las tengo que compartir, porque realmente han significado un antes y un después en mi vida, ¿no? Y bueno, las anoté un poquito acá, ¿no? Ahora, recién, mientras me hacía los matecitos. Y digo, bueno, a ver, hay como que lo puse en tres categorías, podríamos decir. Las cosas que nunca dejé de hacer, por supuesto, que es gracias a la educación y todo esto que he recibido, como cosa simple, ¿no? Lavarse los dientes. O bueno, la higiene personal o el desarrollar el cerebro con actividades, con estudiar, con interactuar con otros. Y, mm, y bueno, pero hay algo que también nunca dejé de hacer, que es limpiar y ordenar mi casa o mi espacio, sobre todo, ¿no? Siempre está limpio todo. Y, y me da risa porque justo el otro día estábamos viendo en una clase de astrología que las personas que tienen como mucha energía neptuniana, que es el regente de Piscis, Neptuno, o energía pisciana, y bueno, yo tengo mucha energía pisciana porque tengo varios planetas en casa 12, que la casa 12 es como la energía de Piscis, y, eh, y tengo, por ejemplo, Venus también en Piscis. Entonces, tengo mucho de esta energía. Y Neptuno en la casa 9 creo que lo tengo, sí, Neptuno en casa 9 en Sagitario, o sea que soy muy de viajar, volar, soñar, los viajes astrales, se me ocurre cada vez que veo eso. Y los sueños, el mundo de los sueños, ¿no? El mundo de los sueños que es este que aparece cuando te vas a dormir. Pero bueno, ya me voy al otro lado. Cuestión es que tengo tanta de esta energía, como verán, que necesito ordenarla, necesito llevarla al otro lado que es Virgo, ¿no? Entonces, eh, el polo opuesto o el complementario o el eje complementario, ¿no? Que viene como a nivelar esa energía pisciana. Y bueno, este Virgo a mí me estructura, por supuesto, al punto de que muchas veces las personas piensan que soy algún signo de tierra. Nada, no tengo nada, cero tierra, cero, compréndanlo. Lo más cercano es mi ascendente, que lo tengo en grado 29 de Aries, o sea que, por lo que entendí también de Astro, es que está el interjuego, este es el combo Aries-Tauro. Entonces tengo mucho de esta chispa iniciadora, pero tengo que aprender, digamos, a iniciar, pero sostener.
Y ahí viene la magia o el desafío en mi vida, el sostener, qué gran palabra. Volviendo, estos hábitos ya están en mí, la limpieza de la casa, la higiene, por supuesto, ¿no? Si no, no llegaría a la edad que tengo, que no la voy a decir todavía. Se hacía. Pero bueno, unos que me marcaron el antes y el después. Empezamos. Acá anoté. Meditación. La meditación es algo diario. Yo creo que arranqué a meditar, a ver, un poco esto de trabajar la respiración, por ejemplo, en distintas disciplinas, podríamos decir, como desde chica, ¿no? Hoy en día hay mucho más conciencia, pero yo estoy hablando de una generación millennial, ¿no? O sea, en donde no había nada de todo esto, o se desestimaba, o se subestimaba, o eh, era tabú, o no sé, muchas cosas. Entonces, en el canto o en la actividad física que yo hacía, entrenaba mucho, hacía gimnasia rítmica cuando era chiquita, y gimnasia rítmica no, gimnasia artística, o deportiva le decíamos. Entonces ahí sí había una cuestión de respirar, de más conciencia, y en el canto, por supuesto, ¿no? En coro, que ahí aprendí la respiración abdominal y sobre todo la abdominal y la costodiafragmática. Entonces, la meditación como hábito la empecé a formar, me acuerdo, cuando hice el nivel de Reiki. El primer nivel de Reiki, tuve que hacer las autosanaciones que duran 21 días, si mal no recuerdo, porque no es algo que yo he como continuado mucho, ¿no? Pero todos los días había que hacer entre 45 minutos y una hora, eh, bueno, con las campanillas de la música, los símbolos, ¿no? Que bueno, eso sí sé que no se pueden decidir porque es algo muy poderoso, pero bueno, esa constancia de los 21 días, ahí fue cuando me enteré de que daban esta posibilidad de hábito, ¿no? O sea, y si lo haces más tiempo, más todavía. Y al principio costaba un montón, o por ahí el primer día sí, es más, si querés todo el día estoy meditando. El segundo día capaz que costaba, o el tercer día no encontrabas momento, pero bueno, tenías que hacerlo, entonces nada, te esforzabas y lo hacías. Y yo creo que ahí arranqué con el hábito de meditar. Está bien, en ese momento era el Reiki, pero después quizás fue mindfulness, después quizás fueron meditaciones como tipo Hoponopono que empecé a encontrar, eh, el pedido el pedido no, se le dice el instante santo, para un curso de milagros, entregar, expiar, entrego la expiación, la idea equivocada que tengo porque bueno, este mundo es una ilusión, es una matrix, ¿no? Entonces, bueno, como que siempre hay algo, alguna herramienta, y hoy en día, bueno, que obviamente tenemos tanto YouTube, tenemos a Joe Dispensa, bueno, y de este programa que hice también, que ya de paso chivo, de Siendo Tú con Mariela Subrigen, que se llama así, ¿no? Siendo tú, conecta con tu potencial, entonces habla también un poco de formar estos hábitos, ¿no? Entonces al estar bajo un programa o con un grupo, y coordinado, por supuesto, con una persona profesional, en este caso, que es psicóloga ella, te va ayudando, obviamente, a tener como esa constancia, a sostener eso que a veces cuesta, ¿no? Entonces la meditación forma parte de mi vida. Yo digo, bueno, a ver, hoy qué meditación estoy haciendo, porque como digo, puede ir uno variando, pero la meditación está, ¿no? Estoy a full de vuelta con el Reiki, mi amiga Maricel, que fue uno de los primeros lives, eh, me, me conectó nuevamente con eso y dije, lo tengo que hacer porque es algo sumamente poderoso y me ayuda mucho. Entonces voy con eso también. Es como que, a ver, todo el tiempo uno después está meditando, ¿no? O sea, todo el tiempo está frente a alguna situación, volvés a esos recursos. Entonces, me parece tan maravilloso llevar la meditación como le dice el yoga. También vi hace poquito un live
un podcast de Siendo Tú, justamente, con Leticia Parisi, que es de Yoga en la Vida Cotidiana, que habla de esto, ¿no? Que es como llevar el yoga, la meditación a la vida cotidiana. Y bueno, uno está todo el tiempo con eso. Yo estoy con mis cuarcitos rosa o cuando veo siento mala energía o mala vibra, porque uno se vuelve mucho más perceptivo y mucho más sensible cuando empiezas a entrenar en tu meditación. Y entonces, bueno, me estoy dando cuenta que puedo hablar horas y horas de todo esto y había hecho una lista gigante. Pero, a ver, meditar. Hoy estoy haciendo eso, me conecté de vuelta con el Reiki. Hay una aplicación también de Puramente, creo que se llama, que también tiene algunas cuestiones más gratuitas que nada me resirven porque por ahí lo engancho apenas me levanto para no empezar con los pensamientos, digamos, que uno tiene que hacer y nada. Desde ahí, ¿no? Y bueno, irse a dormir, antes de irse a dormir también, ver qué hice en el día, agradezco también al finalizar el día, me ayuda mucho también para irme más relax. Medito mucho cuando hago actividad física también, ay, como me gusta, porque es como que, nada, creo que la meditación es estar en el momento presente, al fin y al cabo, ¿no? Y eso ayuda mucho, la respiración sobre todo. Hay veces que no tenemos los recursos muy a mano y nada, respirar, ¿no? Volver a uno, respirar y concentrarse en el aire que va pasando por mi cuerpo y ya eso calma, relaja. Dos. Acá estoy, dos. Mm, Esta es una pasión, este hábito. O sea, ya es una pasión, que es anotar mis sueños apenas despierto, ¿sí? Muchas veces me ha pasado que me despierto, que en realidad es cuando más, la mayoría de veces, ¿no? Tipo 4 de la mañana, por ejemplo, me despierto y bueno, obvio, capaz al principio tenía la costumbre de tener un cuadernito al lado. Hoy agarro el celular, ¿no? El móvil. Anoto lo primero que me aparece, o sea, sin pensar, ¿no? O sea, decirlo. De hecho, en la terapia con Freud, él analizaba los sueños, ¿no? Que, ay, como que quiero conseguir el tomo 7 creo que es el de Sigmund Freud, que habla de todos los análisis de sueños. Ay, me encantaría. Eh, Como él estudió todo esto, ¿no? Mucho y habla del inconsciente, por supuesto, y hay que, o sea, lo primero que se te venga es lo que tenés que decir, hasta incluso si tenés actos fallidos. Pero ya después cuando la mente empieza como, ay, no, esto no lo voy a contar, no, bueno, no, porque justamente la información está ahí, ¿no? En lo que vos, lo primero que sale, lo primero que sale, ahí está, y más cuando nos resistimos, ¿no? Y bueno, entonces arranqué a escribir mis sueños cuando me separé de mi pareja, porque empecé a tener muchos sueños, o sea, o me los empecé a acordar y en realidad, claramente, ¿no? Soñamos todas las noches y hay veces que no nos recordamos, pero el hábito de empezar a escribirlos, te estoy hablando de él mediados de 2018, fines de 2018, ya 2019, ya ahí arranqué con más conciencia y yo pensaba de que, wow, eran tremendos textos y mirá cómo me estoy acordando y hoy en día te escribo detalle, detalle por detalle, hasta los olores, ¿no? O sea, es como que fue evolucionando eso. Pero bueno, lo que escribo es el detalle de lo que sueño y la sensación que me queda, porque no es lo mismo contar una cosa que lo que a mí me pasa con esa cosa, ¿no? Y, y bueno, otra cosa que podría estar hablando horas, que incluso me gustaría por ahí hacer algún live o alguien con quien charlarlo. Bueno, si a alguien le interesa hablar de este tema, lo hablamos, pero hay muchísimo, muchísimo para hablar de esto. Me apasiona. De hecho, he tenido sueños como predictivos, ¿no? O sea, ya es como una escala mayor y muchas veces me vienen mensajes para decirle a alguien y cómo fue llegar a eso, porque antes como que decía, no, ¿y cómo hago para decirle? Y no sé cómo, pero después de tanto entrenarlo, porque al final termina siendo un entrenamiento, cuando haces algo hábito, terminás encontrando la forma. Y, y bueno, agradezco mucho, mucho poder tener
este don, porque yo siento que es una habilidad que a todos se nos da, pero yo tengo esa constancia y esa intuición que me permite por ahí conectar con algo más colectivo, no sé cómo decirlo, ¿no? Y bueno, sigamos. Punto 3, esto, bueno, nada, hacer caminatas, yoga o alguna actividad física. No importa qué, pero esto lo tengo desde también 2019. Digamos que cuando pasé por todo el duelo de lo que había sido esa separación, ahí es cuando arranqué a empezar a ver cómo llenaba esos vacíos, porque era mucho lo que sentía de desarraigo, me había eso, la sensación de vacío, digo. Es como eh, decir, Dios, esta persona estaba en todo lo que yo soy, ¿no? Cómo me perdí yo misma y no sabía ni lo que quería, o sea, pero bueno, todo esto obviamente con terapia y todo lo fui como, me fue ayudando, ¿no? Eh, y bueno, con lo primero bueno, caminar siempre fui muy de caminar, con mi musiquita, o sea que eso ya era como que me gustaba, ¿no? Si no caminaba sola, acompañada, por supuesto, la mayoría de las veces siempre era acompañada, pero lo tengo como desde muy chica con mi papá, por ejemplo, con mi papá salía mucho a caminar y, y íbamos cantando, entonces para mí por eso me quedó como la idea de caminar e ir escuchando música, y a veces también canto, pero bueno. Ya la gente con la que me voy rodeando va entendiendo que esta chica es así. Está loca, sí, pero es así. Em, Así que bueno, hacer actividad física. Caminar siempre caminé. Cuando encontré el yoga, que al principio me parecía súper aburrido, pero después, ¿pero por qué? Porque no estaba entendiendo la onda, ¿no? Y, y bueno, 2019 arranqué con yoga y después hacer eh, correr, me noté en funcional, correr en grupo, eso me encantó porque lo necesitaba la fuerza de lo social también. eh, Hacer funcional, bueno, como digo, también había empezado a hacer gimnasia nuevamente artística que me encantaba de chica, yo hacía, como digo, me encantaba bailar también, por supuesto, como Britney Spears quería. Eh, bueno, nada, después pasando el tiempo y después hice otras cosas. Eh, pero bueno, de grandes como que me quedó la deuda pendiente de retomar gimnasia porque bueno, había dejado porque en mi casa no, no querían que continuase, ¿no? Las razones nunca las comprendí, pero bueno, porque a mí me gustaba mucho. Pero bueno, de grande arranqué nuevamente, retomé o andar en rollers o en bicicleta, me fascinaba, siempre estaba inquieta yo, así que bueno, no es algo que a mí me cueste, me encanta la actividad física. Y hoy, bueno, también he hecho boxeo, que me encantó también hacer boxeo. Eh, y bueno, y hoy estoy haciendo gimnasio, me encanta también. Me siento muy bien, muy cuidada aparte, y es lo que a mí hoy me está sosteniendo. Sinceramente, bueno, por la vida que elegí vivir y por la situación en la que estoy. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro live. Y comer sanito, por supuesto. Pero a ver, yo digo, todas estas cosas me da risa porque, ¿por qué arranco con esto, no? Porque claramente necesito un cambio de vida. O sea, ¿por qué aparecen los hábitos saludables? Porque los malos hábitos te han llevado eh, a estar mal o a estar triste, deprimido o a que te pasen cosas re heavies, ¿no? Y uno puede llegar a tener un cierto orden o control sobre las cosas. Medido, equilibrado, por supuesto, no llevado al extremo. Porque nada quita de que vos tengas todo esto, pensamientos sanos incluso, y actividad física y no te puedas enfermar, digo, no sé, a eso voy. Que si tiene que pasar algo negativo, podríamos decir, como lo vemos nosotros en este mundo, te va a pasar. Pero ordena y ayuda mucho todo esto. Entonces yo estaba diciéndoles, ¿no? En el 2020, bueno, en plena pandemia, no sé, me inflamaba mucho,
eh, la panza o todo me estaba empezando a caer mal. No, y sí, ya venía desde antes, porque bueno, también toda la cuestión amorosa a mí me iba por el cuerpo. Esto es un poco también de mi ascendente en Tauro, que como que el cuerpo me viene a avisar, che, date pelota, escuchate, fíjate qué te está pasando. Y bueno, ahí tuve que empezar con una nutricionista y a partir de ahí, nada, o sea, mi alimentación es súper sana. eh, pero porque no tengo otra opción, digo, ¿no? O sea, si yo ya como un poco de azúcar de más, ya tengo la panza que me explota, ¿no? Las harinas me han costado mucho, la harina de trigo, incorporar, entonces es como que me tuve que ir midiendo con eso, tenía la cara explotada de granos, y digo, bueno, es el gluten, bueno, fue todo como un hallazgo, hasta que encontré a una nutricionista muy, muy holística, muy copada, eh, que bueno, me ordenó muchísimo y me dijo, no tenés que obviar las legumbres. O sea, para vos las legumbres tiene que ser, estar en todas tus comidas. Yo decía, ¿por qué las legumbres? Hasta que entendí, digamos, ¿no? Me regularicé un montón, yo solía ser súper constipada también, o sea, para mí era normal. Dios, no, no, es una cosa que para mí era natural, un montón de cosas que no estaban bien, ¿no? Eh, pero bueno, uno va dejando pasar, como digo, hasta que el cuerpo, la mente o alguna situación externa te dice, hasta acá llegaste, o haces un cambio o te morís, literal, o te enfermas o lo que sea. Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, la vuelta a la calma. Y esto sí que no lo negocio, porque las anteriores cosas que fue diciendo, un día que no lo hagas, bueno, se siente igual, ¿eh? Cuando no haces algo que haces habitualmente, cuando no lo haces, se siente. Pero la vuelta a la calma frente a la ansiedad, el enojo o alguna emoción que siento que estoy persiguiendo, que me está perturbando, no lo negocio. Enseguida me alejo, distancia, tomo aire, hago algo por mí y para mí. Y esto lo mismo digo a todo nivel, digo, ¿no? O sea, hasta incluso a mí me suelen como mirar raro cuando yo, no sé, por ahí quizás estoy en alguna actividad física y me pongo en modo zen o a aspirar, como que no es habitual en esos lugares capaz que hagan eso, pero bueno, yo lo hago. Y nunca se sabe a quién puedo llegar a inspirar con eso, que es un hábito muy bueno que no está. O sea, la entrada en calor suele estar, pero después el estiramiento y eso no. ¿Y por qué digo esto? Porque también tuve y tengo una situación acá en la lumbosacra, que ya lo conté en otro live, creo que con el de Mari, eh, que bueno, me apareció y no sé por qué, pero bueno, todos me han dicho, el kinesiólogo, todos me refiero a los especialistas, que bueno, que no sabemos muy bien por qué apareció, pero estirar cada vez que termina una clase. Entonces, nada, yo le doy muchísima bolilla al cool down, ¿sí? Está el warm up y el cool down. Y lo mismo pasa con la voz. Y ya que estoy, paso chivo, este miércoles 20 de agosto, a las 14 horas Argentina, 19 horas España, vamos a estar dando un webinar gratuito con Mariela Zurbrigen, que es psicóloga especializada en relaciones y vínculos, y yo que soy fonoaudióloga, logopeda, sería en España o en Europa, especializada en voz hablada y cantada. Entonces vamos a hacer un webinar porque en un podcast que hicimos unos ejercicios con Mariela y bueno, se vieron los cambios como muy, muy marcados, ¿no? Gracias a unas ejercitaciones que yo he hecho. No te lo pierdas, es gratuito. Va a ser este miércoles, ¿sí? Bien, sigo. No, si yo hablo y digo esto es porque obviamente también lo incorporo en mí, o sea, yo no voy a estar eh, diciendo algo que no soy o que no, o pienso que no me sirve, ¿no? En absoluto. Entonces, precalentar la voz, por ejemplo, previamente a un podcast, previamente a cantar o a usar mi voz justamente, y también el cool down, o sea, la vuelta a la calma, ¿no? Y, y bueno, muchos artistas, por supuesto, lo tienen que hacer y lo hacen. Justo estaba escuchando el otro día a Emilia Mernes, que me encanta esa chica, por Dios. Es la Britney de esta época. Justo que hablaba que me encantaba Britney Spears.
Cómo baila, canta, ay, me encanta. Y encima es argentina, bonita ella. Y bueno, justamente contaba eso en un programa, una entrevista que le hicieron, de que, bueno, el cool down es como reconocido o más popular cuando terminás de hacer alguna actividad física, que es esto de estirar. Bueno, ahora está esto de que se sumergen en bañeras o en palanganas o no sé qué cosa, llenas de hielo, y bueno, pero también la voz hay que descansar y bajar, ¿no? Entonces, es como que no entendía la gente que estaba hablando, Emilia, pobrecita. Pero digo, qué genia que dio eso, porque es muy importante cuidar su voz, que es o sea, la que usa, ella canta. Así que bueno, me encantó. Voy a ver si puedo hacer algún extracto o algo, porque la quiero a ella como referente, por supuesto, para los que la siguen, por supuesto, que da un mensaje hermoso, da muchos mensajes hermosos ella, pero ese me encantó porque justo tiene que ver con lo que yo eh, predico, de cierta manera, ¿no? Bueno, y escribir mucho, escribir mucho. Escribo mucho, mis ideas, mis emociones, lo que me va pasando, porque no puedo estar volcándolas todo el tiempo al que tengo enfrente. En ese momento era mi pareja, pobre mi pareja, Dios mío. Ro. Ya todos saben, la mayoría sabe, mi Ro. Bueno, y no sé si lo escuchará esto, pero sabe que siempre está en mi corazón. Aprendimos mucho juntos, mucho, mucho, mucho juntos. Entonces, bueno, escribo. Escribo porque yo tenía la costumbre de... Todavía a veces me sale así, pero porque para mí la voz o el comunicar es una fuente de expresión muy importante, pero no siempre tenemos que escupir todo lo que tenemos, ¿no? Porque hay personas al frente. Esto es muy ariano, diríamos, esto es muy como la falta de conciencia de un otro, ¿no? Que uno lo hace por uno, pero el otro es como que también recibe todo eso, ¿no? Bueno, fui equilibrándome, no sé si lo tengo muy equilibrado, que digamos, pero para mí escribir fue como la salvación. Realmente, putear, ¿no? Eso que pasa. Y después te das cuenta de que, nada, era todo tuyo, no tenía nada que ver el otro. Pero bueno, el vaciarme, ¿no? Mentalmente me ha ayudado mucho a poder procesar muchísimas cosas. Y bueno, ¿qué nuevos hábitos quisiera, no sé ni cuánto tiempo voy, pero qué nuevos hábitos me gustaría sumar, sostener y no perder? Bueno, anoté 4. Primero, hacer charlitas por acá semanalmente, o sea, esto es algo que me gustaría poder sostenerlo en el tiempo. Por eso es que, bueno, no tuve invitado, pero mira lo que salió ahora. Hermoso. Otra, escribir, sí, claro, pequeño detalle. A mí me encanta escribir, he hecho, pero banda de anotadores y cuadernos. Bueno, de hecho, justo mi hermana me contó que fue a Chile, a Punta Arenas, que nosotros solíamos ir ahí bastante seguido, y yo iba enseguida a Sánchez y Sánchez a comprarme los cuadernitos que venían todos de China, tan bonitos. Entonces ahí, bueno, arrancaba, escribía, no me duraban ni un mes los cuadernos, ¿no? Porque como digo, ahí escribía y escribo todo. Lo llevaba a todos lados en mi cartera, si me iba al trabajo, siempre estaba ahí. Pero lo que me está sucediendo últimamente, que digo, no quiero perder la costumbre o quiero sostener esto, es que el ChatGPT te contesta todo al toque. Entonces, por ahí, si vos tenés una duda, tenés algo rumiante, enseguida le preguntas al chat. Chucu, chucu, chucu. Te lo da todo como masticadísimo, ¿entendés? O sea, y está bueno capaz lo que te dice, pero no es humano, o sea, no sos vos, no es tu mente, no es tu creatividad, y de hecho después te empezás a dar cuenta que hay como cosas que muy marcadamente lo hace y te devoluciona. Y a ver, esto también como consejo, digo, o sea, volvamos a la slow life, ¿no? Creo que se dice, la vida lenta. Estamos como en un mundo de mucha información, o sea, y cada vez más, digo, el internet, las redes, es como todo, tener seguidores o dar esta información, propaganda, o qué hacer para que llame la atención esto. A ver, stop, pausa, vuelta a la calma, respiremos.
Somos humanos. Entonces, sin ChatGPT. Ese es mi desafío. O sea, no consultarle nada. Capaz que después sí le pregunto algunas cositas para ver, comparativamente, pero dedicarme ese momento a escritura, yo soy la que está escribiendo, yo soy la que tiene estas dudas. Pasa que, bueno, claro, el ordenador o el teclado tiqui, 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 es mucho más rápido, más fácil, más rápido. ¿Qué va a hacer? Ay, bueno, y estos son como dejarme recibir, ayudar y acompañar. Siempre fui una mujer muy autónoma, muy, todo sola, todo sola. La verdad que un poco será mi personalidad, mm, con qué ideas fui traída al mundo, lo que elegí, no lo sé, pero eh, mi niñez o mi infancia, no lo sé. Pero bueno, todo ello ha hecho un conjunto que quizás yo tome decisiones o haya tomado decisiones que han hecho que, ¿sabes qué? Mejor lo hago sola. El tema está que hoy me está costando un poco eso, sinceramente. Entonces, o sea, en realidad la paso incluso hasta a veces mejor sola, pero la idea es poder también disfrutar de la compañía. Entonces, bueno, estoy en ese proceso y la verdad que me doy cuenta que uno puede sentirse bien y en paz también con un otro, ¿no? Así que bueno, este es el mensaje para los que somos más solitarios, poder respirar en el hombro de otra persona, poder delegar y saber que está perfecto como lo haga, es un gran mensaje. Así que bueno, quiero sostener y poder sostener esto en el tiempo, que no me cueste tanto, ¿no? Esfuerzo poder ponerme en este papel de recibir. Y luego esto de sostener, eh, poder sostener, en mi caso, la incertidumbre de poder estar en un lugar, de poder arraigarme en este lugar, porque he ido por muchos lados. Entonces, en la primera de cambio que me sucede es como que, bueno, listo, no es el lugar, me tengo que ir. Y no, o sea, chicos, no se puede sostener eso en el tiempo. No tengo 20 años, o sea, yo estoy teniendo el doble, ¿entendés? O sea, así que bueno, con todo esto, decirles feliz día de las infancias, como le dicen hoy en día, feliz día del niño era en mi época, que podamos cada vez más estar conectados con nosotros, con nuestra niña interior, con lo que quiere, con lo que desea, con lo que pide el cuerpo, que el cuerpo es pura emoción, puro niño, pura, puro interior, entonces es como escucharnos y poder permitirnos ser ese niño cada vez más, ¿no? En nuestro momento diario, en nuestro diario vivir. Así que bueno, si te interesa, si te interesó esto que yo te puedo ir contando de mí, eh, me gustaría que me comentes qué hábitos no perdiste nunca, qué hábitos incorporaste que estás orgulloso y orgullosa de tenerlos, qué hábitos quizás estás intentando incorporar y que querés sostenerlos, entonces es como una forma de decretar, escribirlo, para que siga teniendo fuerza, como en este caso yo, al decirlo ya es como que digo, entonces, bueno, darle forma a esto, ¿no? O seguir, insistir. Como por ejemplo esto, darle un live, digo, no, bueno, si no tengo a nadie para charlar hoy, nada, lo dejo pasar, no, 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 es importante, no importa. Capaz que no lo escucha nadie, capaz que sí, no sé, no, no lo hago por eso, no lo hago por el resultado, lo hago por mi proceso, ¿no? Que eso es muy importante, que eso es lo que escuché también de esto, de hábitos atómicos. Y
Y bueno, si te interesa charlar de alguna de estas cositas, encantada de poder coordinar contigo para algún fin de semana. Besotes.